Dicen que nadie escarmienta en cabeza ajena, pero en lo personal no lo considero así. Hola, soy Vanessa Varela y hoy, en El Dinero en mi Historia, sabrán cómo el dinero ha impactado en la vida de nuestros invitados. Con sus experiencias conoceremos los hábitos y decisiones que deberíamos tomar y no tomar con nuestro dinero. Prepárate para escuchar historias fascinantes y aprender cómo puedes aplicar estas lecciones en tu vida. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días, noches. Oigan, aquí estamos en la segunda parte de nuestro episodio con Diana Chávez, en donde estamos hablando sobre seguro de gastos médicos mayores, en donde lo hablamos en el episodio anterior. Si no lo has visto, te invito a que vayas a verlo. Y en este episodio vamos a estar hablando sobre los PPRs, planes personales de retiro, que son muy valiosos para nuestras finanzas personales y que Diana también nos aclarará todos estos detalles que tenemos que tener en cuenta, los beneficios, que sí, que no, y pues prácticamente esas dudas que de repente no sabemos y que de repente creemos que no es algo necesario en este momento, porque sí tendríamos que considerarlo en una temprana edad. Y pues todas esas cosas que de repente escuchamos y no nos aclaran muy bien. Entonces, como puedes ver, si aún no has visto el otro episodio, te invito a que vayas a verlo, pero si estás aquí y quieres aventarte este primero, pues te presento. Diana es especialista en protección, inversión y ahorro para la educación, retiro, seguro de gastos médicos mayores, seguro de gastos médicos menores y seguros para viajeros. Ella es licenciada en comercio internacional, asesor financiero categoría Elite y tiene 7 años como profesora en una de las universidades más prestigiosas del país. Así que, Diana, de nuevo te doy la bienvenida. Estamos aquí en esta segunda parte, porque pues en la otra definitivamente teníamos que aclarar muchas cosas del seguro de gastos médicos mayores, pero en esta vamos a hablar sobre PPR. Muchas gracias por tu tiempo. Ay, un gustazo, Vane, un gustazo compartir. Y pues bueno, la intención es que a todos les sume, mientras más información tengamos, mejores decisiones vamos tomando en la vida. Entonces, encantada, Vane, aquí, a tus órdenes, lista para contestar. Súper, gracias, Diana. Oye, primero que nada, vamos aclarando esto del PPR, Plan Personal de Retiro, qué es eso y cómo se come. Buenísimo, Vane. El plan personal de retiro es un plan privado donde una persona puede hacer aportaciones para su retiro. El retiro en México está en este momento, por ley, hasta edad 65. Entonces, todas las personas que quieren, o sea, que tienen Afore y que quieren complementar su retiro, que ahorita también hablaremos del Afore, eh, justamente buscan estos PPRs, planes privados de retiro, para poder complementar y hacer un fondo más grande para poder pues augurarse un retiro digno. Oye, es en esta parte de repente tenemos mucha información entre que si sé, no sé, sobre el Afore, ahorita lo comentaste. Se escucha mucho por allá de que ahorita tú te tienes que preocupar por tu retiro porque tú ya no vas a tener una, pues como una pensión. ¿Cómo es esto? ¿Es cierto? ¿No es cierto? ¿Desde qué punto? ¿Cómo se maneja esa parte, Diana? Mira, anteriormente existía la ley del Seguro Social, que es la ley de 1973, ¿no? En esta ley de 1973, pues era una ley de pensiones donde la persona que trabajaba un determinado número de semanas, un determinado número de años, cotizados en semanas, le llamaban, y entonces podía retirarse con una renta vitalicia, que quiere decir que pues le iban a estar depositando mensualmente hasta que se muriera, y podía irse con un porcentaje muy alto de su sueldo, ¿no? Se podía ir incluso con el 100% de su sueldo. Tenía un tope, por supuesto, la ley del Seguro Social, pero pues dices, no sé, una persona que se retiró con 40,000 pesos al mes, ya en su edad de retiro, pues está muy bien, ¿no? Sin embargo, pues la ley de pensiones se da cuenta nuestro gobierno que pues no hay manera de sostenerla, ¿no? Cada vez las personas viven más y entonces dicen, oye, pues estamos pagando pensiones, las personas pues no están falleciendo, la supervivencia o la sobrevivencia más bien es mucho más larga y entonces pues no hay manera de sostener estas pensiones. Entonces, México le copia a Chile su sistema de ahorro para el retiro, ¿no? Chile tiene este sistema y Chile lo empezó, por supuesto, hace muchísimos años, antes que México, y entonces Chile básicamente lo que dice es, con estos sistemas de ahorro para el retiro,
el responsable de su retiro es el empleado, es la persona. Ya no es responsable ni el gobierno ni nadie más. El responsable es la persona. Y entonces, pues en México dicen, pues vamos a hacer lo mismo que en Chile. O sea, no vamos a poder sostener estas pensiones. Vámonos que lo hacemos con un sistema de ahorro para el retiro y que cada quien ahorre como vaya pudiendo. ¿Cómo funciona actualmente en México? En México, cuando empezó el Afore, que fue el 1 de enero de 1997, gran paréntesis, si tú comenzaste a trabajar después del 1 de julio de 1997, dije enero, ¿verdad? No es julio. Sí, Del Julio. 1 de julio, es julio, del 1 de julio de 1997, entonces tú tienes que comenzar a ahorrar para tu retiro. No tienes la ley del 73. Todos los que comenzaron a trabajar antes del 97 tienen la posibilidad de retirarse con ley 73 bajo varias circunstancias que no voy a entrar aquí porque no quiero confundirlos, porque también los de ley 73, pues hay quien no se puede retirar por ciertas circunstancias, tiene que cumplir un cierto número de años trabajados, hay que tener ciertas características y requisitos para poderte retirar con ley 73. Pero los del 97 ya es literalmente tú ahorras para tu retiro. Se inició con las empresas diciendo, ok, lo que yo voy a hacer es retenerte el 6.5% de tu sueldo, que eso es lo que marcaba la ley en ese momento. Ahorita ya se modificó la ley. A partir de 2023, este 6.5% va a ir creciendo gradualmente hasta 2030, hasta que lleguemos al 15% que te retenga tu patrón para el Ok. retiro. Pero bueno, en México realmente tenemos que como valorar y compararnos también. En el caso de Chile, a Chile le retenían como el 21% de su sueldo, entre el 19 y el 21%, y hoy están haciendo marchas porque no les alcanza. Entonces, ¿qué le espera a México con el 15? O sea, no hay Claro. manera. Y, Entonces, sí, y adelante. aquí, Diana, sorry, y que te interrumpa, pero aquí, por ejemplo, quiere decir que todavía me están reteniendo a mí como trabajador este porcentaje para el Afore, pero no quiere decir que eso garantice que me van a dar una pensión cuando yo me jubile. ¿Cómo Es- es sucede eso y qué sí me van a dar entonces si me están reteniendo algo? muy bien. Mira, hay algo que se le llama la tasa de reemplazo. La tasa de reemplazo es algo que te dice más o menos cuánto vas a recibir con estas retenciones que te están haciendo con tu Afore. ¿Sale? La tasa de reemplazo en México es del 30%. ¿Qué quiere decir? Que si tú te retiras pensando solamente que te llevaste lo de tu Afore, máximamente te van a entregar mensualmente el 30% de lo que ganabas. O sea, vamos a pensar que una persona, no sé, una persona gana 25,000 pesos y se retira con su Afore. Máximamente le van a dar 7,500 pesos para vivir. En una etapa de, eh, pues en una etapa ya de donde todo te duele, a lo mejor tienes que tener mayor atención médica, donde tienes que augurarte medicamentos o tratamientos o lo que sea para, ¿no? Vivir mejor. Entonces, la ley incluso te dice que a lo mejor hay personas que de repente se emplean, no se emplean o son emprendedores o lo que sea, pues a lo mejor ni ese 30% les va a tocar, ¿no? En esta nueva reforma justamente ya pusieron un mínimo donde te dicen, bueno, pues mínimamente te voy a estar dando entre 3,000 y 3,500 pesos o 4,000, dependiendo, ¿no? Y este cálculo hay que irlo haciendo conforme nos vayamos llegando al retiro. ¿Cuánto te pueden dar en este mínimo? Pero yo me pregunto, para un adulto mayor, 4,000 pesos al mes, ¿para qué le No, va a servir? claro que no. Entonces, de esto surge el PPR. El PPR es un plan privado de retiro que puedes contratar con alguna compañía, que puede ser una compañía aseguradora, por ejemplo, y justamente lo que busca es que tú hagas aportaciones para que puedas crecerte tu retiro, ¿no? Lo que tú quieres recibir al final. Porque también hay otra cosa, ya no hay renta vitalicia en la Afore. La Afore va a haber como van a calcular
el promedio de tu esperanza de vida, de acuerdo, ahí hacen un cálculo y te dicen, bueno, pues pensando que vas a vivir más o menos tanto tiempo, te voy a entregar tu recurso, ¿no? El recurso del Afore. Entonces, pues sí, sí estamos en una situación donde de verdad es súper importante complementar para tu retiro. Yo invitaría a las personas que nos están oyendo que tienen Afore que vayan a sus estados de cuenta y que a lo mejor he visto clientes Afores, personas que tienen su Afore, que tienen la confianza de mostrarme sus estados de cuenta y dicen, no sé, llevo 25 años trabajando y tengo 500,000 pesos en la Afore. Digo, bueno, ¿cuánto tiempo más vas a trabajar y cuánto más puedes llegar? O sea, ¿a cuánto más puedes aspirar? Entonces, ¿no? Otros que les ha ido muy bien y dicen, pues tengo 1 millón en mi Afore. Y digo, sí, pero el nivel de vida que tú tienes hoy, con ese millón no te va a alcanzar para sostenerlo los 20 años más que vayas a vivir o los 15 años más o los 25 años más, ¿no? Si tu familia es muy longeva. Aquí Entonces, en esto, Diana, pues, quiere decir entonces, nada más como para resumir, a ver si estamos a lo mejor entendiendo bien, tanto yo como las personas que nos escuchan, quiere decir que yo ahorita, pues evidentemente por mi edad y a lo mejor mucha de mi generación, pues ya no está en esta ley. Entonces, aún así, estoy trabajando y me están quitando cierto porcentaje para el Afore. Quiere decir que cuando yo me jubile, ¿a qué edad es la jubilación? 65, ¿verdad? 65, correcto. Ujú. Ok, cuando yo me jubile, a mí me van a dar ciertos años que lo van a calcular una pensión de hasta solamente el 30% de lo que yo Te ganaba. retuvieron. Sí, te retuvieron. Sí, tú haces aportaciones adicionales a tu Afore, porque eso también lo puedes hacer aportaciones complementarias o voluntarias. Ahorita te digo las diferencias entre ambas. Pues por supuesto vas a recibir más dinero. Pero hoy ya en esta nueva reforma, pues lo que han buscado es vamos a poner un tope mínimo, pues, porque hay gente que no va a llegar ni a ese tope, aunque llegue a sus 65 años, no va a llegar ni al tope. Imagínate no llegar ni al tope de 4,000 pesos. O sea, porque Claro. a lo mejor lo que le retenían de su sueldo, quizás su sueldo era muy bajito, lo que le retenían del sueldo era muy poco y entonces pues no llega ni a ese tope, ¿no? ¿Este tope de qué era, perdón? A ese tope es como el tope mínimo que está poniendo la ley por si no llegas a tener un retiro digno. Ah, Entonces, te dice, bueno, mínimamente te voy a dar, dependiendo de lo que hayas ahorrado, etcétera, entre 3,500 y 4,500 pesos. ok. Mínima. A lo mejor no llegaste ni a eso, pero bueno, te voy a tratar de garantizar por lo menos eso. Ya entiendo. Entonces, y en esta parte solo va a ser por cierto tiempo. Si pasa ese tiempo, ya no es como antes, que es hasta que muera, sino pasa ese tiempo, se acabó y ya, tú le haces como puedas. Por eso es que es súper importante ver la parte de los PPR, que es pues esta garantía que tú vas a tener, porque ya el gobierno no se va a hacer responsable de ti, sino esta parte de que tú puedas ver por tu propia vejez. Es Es, correcto. es correcto. Y en la parte de los PPR, ¿cómo es que podemos iniciar con esto? ¿Qué necesitamos? ¿Qué nos recomiendas al momento de elegir un PPR? Bueno, PPRs hay diferentes tipos de PPRs, ¿no? Un tipo de PPR generalmente te lo puede dar una compañía aseguradora y tiene un factor de seguro. ¿Qué quiere decir? Que si tú en el momento que estás ahorrando, en algún periodo del tiempo donde tienes la vigencia de tu PPR, llegaras a perder la capacidad de trabajar por una enfermedad o un accidente, o que llegaras a fallecer, ¿no? Si pierdes la capacidad de trabajar, la compañía lo que va a hacer es va a entregarte una suma asegurada. Y pues esa suma asegurada ya verás en qué la inviertes, ¿no? Y hay otros PPRs donde el seguro es mínimo, pero tiene una proyección de inversión mucho más grande, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor estás metiéndole menos a protegerte y entonces los rendimientos van a ser mayores. Y en el otro, pues sí tendrías que a lo mejor aportas de manera diferente, pero ya es una inversión y puede crecer un poco más porque el seguro es menor. No sé si me expliqué, Vane, pero a lo que voy es, con una compañía aseguradora tú puedes definir qué tipo de PPR es el que quieres, qué tipo de plan privado de retiro es el que quieres. Incluso les puedo decir que hay compañías, empresas que te dan como prestación
un PPR, que te lo pueden dar. Ok. Y si tú tienes esta prestación, mi recomendación es que si vas a salir de la empresa, si ya terminaste tu relación laboral con ella, etcétera, tu PPR mándalo o a tu Afore o a un plan privado de retiro. ¿Por Ah, qué te ok. recomiendo esto? Porque si no lo mandas, la compañía lo que va a hacer es depositarte el dinero a tu cuenta bancaria y eso va a tener una retención de ISR del 30% del total. Ok, Entonces, ya. no te conviene por nada del mundo pegarle a lo que ya ahorraste para tu vejez. No, no, no te lo gastes. Mejor mándalo a un plan privado de retiro o mándalo a tu Afore. Tienes esas dos opciones y no vas a tener esa retención porque al final del día tienes este beneficio de que como estás ahorrando para tu Afore, pues no te va a hacer esa retención. Que Perdón, aquí, para tu retiro, sí. sí, que aquí, siendo realistas, y me gustaría escuchar tu punto de vista, Diana, la realidad es que la parte de los rendimientos, porque, bueno, para aclarar este detalle para las personas que no tienen conocimiento, este dinero que te retienen o que aportas, al final del día está siendo invertido en algunos instrumentos de inversión que nos ayudan a que este dinero esté generando más rendimientos y pues que vaya creciendo conforme va pasando el tiempo. ¿Es correcto, Diana? Correcto, sí. Entonces, aquí las Afores también invierten tu dinero y los planes de retiro también invierten tu dinero. Entonces, los rendimientos que te dan entre un Afore y un PPR varían. Me gustaría que nos explicaras un poco esto porque en lo que yo he visto, no es tan favorable si este dinero te lo dan o tú quieres hacer aportaciones adicionales, darlos a la Afore, ya que lo que yo he escuchado es que las Afores no dan un rendimiento tan alto como lo pudiera dar un PPR. PPR, correcto. Sí, mira, Vane, cada compañía, tanto las Afores como las compañías aseguradoras, como las compañías de inversiones, cada compañía decide o te da la opción, ¿no? Bueno, las aseguradoras no tanto, pero las de inversiones sí, deciden en qué invertir, ¿sale? Entonces, las Afores, pues te voy a hablar de números de la CONSAR, que justo revisaba la semana pasada. Tú ves los rendimientos de la CONSAR y ahí tú ves que pues las Afores más o menos andan la más alta anda en el 6%, la más alta, ¿no? Y tener un rendimiento del 6% anual, pues dices, ay, híjole, ¿no? No me está dando pues nada, y menos que estoy invirtiéndolo en un largo plazo. Esta es información de la CONSAR y dependiendo de dónde tengas tu dinero. En un PPR, pues mismo caso, las compañías aseguradoras definen dónde o en qué instrumentos invertir. Aquí algo que quiero hacer muy clara es, cada compañía aseguradora tiene sus ventajas y sus áreas de oportunidad con sus PPRs, todas. La verdad es que creo que tener un PPR es indispensable, pero una de las cosas que es muy buena es, hay varias compañías aseguradoras que tienen en el PPR valores garantizados y al tener, y generalmente tienen valores garantizados porque quizá la forma de hacer esta inversión, pues a lo mejor es en UDIs, eh, y esto ayuda a que tu dinero crezca con inflación y te dé un rendimiento adicional. Entonces, si tú vas a buscar en un plan privado de retiro que crezca tu dinero, pues tu piso mínimo es que crezca con la inflación. Si estamos hablando de que el año pasado cerró la inflación en el 8%, un poquito más arriba, y el PP y el Afore me dio el 6%, pues no hay manera, ¿no? Que Le ahorita estaba justamente perdiendo al final del estás día. perdiendo. Y ahorita finalmente también las Afores están teniendo minusvalías por muchas condiciones macroeconómicas, ¿no? Entonces, yo lo que diría es, sí busca que por lo menos tengas valores garantizados, por un lado. No todas las compañías lo tienen, eso es un hecho, pero sí tienes que buscar que mínimamente crezca arriba de la inflación, o sea, mínimamente, porque entonces si no, pues no estás ganando absolutamente nada, el dinero no se está revalorando. Y en inversiones ahí es diferente porque justamente hay diferentes portafolios donde tú puedes poner tu dinero. Aquí hay que considerar que los PPRs, que son generalmente con compañías aseguradoras y que, bueno, tienen estos valores garantizados, pues no hay un riesgo, ¿no? Incluso revisas cuando te entregan tus condiciones contractuales
¿no? Te dicen, bueno, si la UDI llegara a perder, llegara a desaparecer en México, por ejemplo, pues la compañía se compromete a reemplazarla por algo que mantenga el valor del dinero en el tiempo, ¿no? Ok. Entonces, te está garantizando algo. Por ejemplo, en una inversión, en un PPR, te puede dar rendimientos buenísimos, ¿no? En un largo plazo, que el largo plazo siempre da, más siempre hay un riesgo, porque a lo mejor lo vas a poner en el S&P 500, en el Nasdaq, no sé, ¿no? En mercados emergentes, no sé. Hay muchísimos portafolios, cada persona va decidiendo sus portafolios y claro, haciendo un muy buen portafolio puedes llegar a tener unos muy buenos rendimientos. Más no es garantizado, puede ser al final del plazo más dinero o puede llegar a ser menos. En las inversiones sí hay que cuidarlas más. En las inversiones de PPRs hay que cuidarlas más. En los PPRs de seguro realmente, pues ya sabes que tienes un valor garantizado. Llueva, truene o relampaguee, lo vas a recibir. Que aquí a lo mejor las personas están diciendo, ok, a ver, entonces me estás diciendo que Afore no me genera tanto rendimiento y que un PPR sí. Entonces, puedo pedir que no me retiren el Afore, que no me retiren esa parte de mi sueldo del Afore, o puedo sacar el dinero del Afore y meterlo a un PPR. No, no lo puedes hacer. O sea, el de la Afore sí o sí te van a seguir reteniendo y por ley y te lo van a entregar a tu edad 65. ¿Qué sí puedes retirar del Afore? Tú puedes hacer aportaciones voluntarias a tu Afore. Pues si dices, bueno, quiero tenerlos ahí en un instrumento que me esté ayudando a crecer un porcentaje, un 6% o depende del Afore donde estés, lo puedes meter como aportación voluntaria. No es deducible de impuestos esa aportación voluntaria y lo que sí puedes hacer es que lo puedes retirar en el momento que tú quieras. O sea, no hay tema. Perdóname, te dije que no son, las aportaciones voluntarias no son deducibles, pero sí hay algo, sí las puedes hacer deducibles. Y las aportaciones complementarias también son deducibles, pero ahí no las puedes sacar porque estás complementando para el retiro. Entonces, si lo metiste como complementaria, espérate hasta la edad de retiro. Si decides sacarlas, seguramente te van a decir, ok, retíralas, pero pues va con su respectiva retención de ISR, que es el Claro. 30%. Entonces, pues mejor no la saques. Y aquí mismo, entonces, probablemente también las personas estén diciendo, bien, ok, entonces no puedo sacar el dinero del Afore, pero entonces, ¿qué puedo hacer para garantizar que pues por lo menos esté trabajando bien? Que aquí es donde entran las diferentes Afores, que son cosas que tenemos que ver. ¿Qué le recomendarías a alguien que pues tiene el Afore, que sí o sí la mayoría de las personas, para hacer una buena elección de un buen Afore? Pues mira, Vane, yo lo que les recomiendo mucho a mis estudiantes, que justo muchos ya van a entrar a trabajar, ¿no? Es que ellos decidan qué Afore van a tener. La primera cosa que les recomiendo y que hacemos en el salón de clase es, vamos a revisar en qué año naciste, porque las Afores incluso pues tienen como estas clasificaciones de cuándo naciste para ver más o menos en qué si Afore generacional vas a entrar. Entonces, les recomiendo, vamos a ver de acuerdo a tu edad de nacimiento y revisamos el histórico, o sea, los últimos 10 años o los últimos 15 años de todas las Afores que hay. Y revisamos el top 5, quién ha estado en esos 15 años en el top 5. Y la realidad es que casi siempre te encuentras a las mismas Afores. No le voy a hacer aquí publicidad a ninguna, pero sí es importante revisar este histórico, es público y lo tiene la CONSAR. Y entonces tú vas a ver cómo están en estos históricos, quiénes son los top 5 o los top 3 y decides con cuál te quedas, ¿no? Yo hice eso en su momento y la compañía aseguradora, después de 20 años que llevo trabajando, 23 años que llevo trabajando, porque aparte esta compañía también tiene una parte de seguro, es una compañía que sigue siendo parte del top 5. Ha subido, ha bajado, ¿no? No, unas veces, unos años estuvo en primer lugar, otros años estuvo en tercero, luego en quinto se volvió a posicionar en segundo, luego en tercero, pero del quinto no baja. Y eso me da mi paz, ¿no? Y les digo a mis estudiantes, si tú te vas a emplear, te van a preguntar que si ya tienes una Afore. Generalmente las personas dicen no y te la elige la compañía, la que tengas, ¿no? Tú puedes elegir tu Afore. Entonces dices, pues yo quiero que empezar con esta.
Y la recomendación es no te estés cambiando de Afore. O sea, yo sé que hay muchas personas que te dicen, esta es la mejor, esta es la mejor, no, no son los datos de la CONSAR, yo tengo otros datos, etcétera. Pero la realidad es que, o sea, yo te recomiendo que no te estés cambiando de Afore, porque esto funciona como cualquier inversión. O sea, las inversiones funcionan en el largo plazo y si tú estás mueve y mueve el dinero de un portafolio o de una compañía a otra, lo único que estás haciendo es ponerle freno de mano a tus rendimientos. No lo hagas. Yo creo que cambiarte de Afore solamente una vez en la vida, no más de eso, porque tú vas a apostarle todo a largo plazo y si te vas a cambiar, fíjate en qué momento del mercado te puedes cambiar, en qué momento o en qué situación está el mercado para que te puedas cambiar, porque 2020 fue uno de los años donde mayores minusvalías se hubo en las Afores. Ahorita están habiendo otras minusvalías, y la gente se cambiaba de Afore cuando habían minusvalías. ¿Y qué quiere decir? Pues tú tienes que dejar, que en una inversión tú tienes que dejar que se recupere, y si Claro. tú sacas el dinero cuando hay una pérdida, estás capitalizando la pérdida, te estás comiendo la pérdida. Entonces, sí hay, pues hay minusvalías, pero no necesariamente estás perdiendo. Tienes que dejar que se recupere y ver si en otro momento, ya en otro momento te cambias, pero cuando no te hayas comido la pérdida. Que aquí hay dos cosas. Ahorita tú comentaste algo interesante, que es, dependiendo tu edad, es el Afore que mejor te convenga. Eso quiere decir que yo he escuchado que mi mamá dice que este es un buen Afore, entonces me voy a ir a ese. Pero eso es diferente para cada etapa o cada edad en la que estés tú. Entonces, qué bueno que mencionaste esto, porque de repente sí escuchamos de que no, mi tío dice que esta es buena, entonces me voy a ir a meter. Pero es algo diferente para mí. Digo, en algunas ocasiones he visto que varios Afores están como muy Similares. parecidos, ajá, pero pues es importante tener esta parte. Y el otro detalle es que me gustaría explicar un poco de las minusvalías y estos detalles en caso de que no esté quedando muy claro, que lo que sucede es que al estar tu dinero invertido, lo que sucede es que si hay minusvalía, puede decir que tú has aportado, no sé, en el ejemplo que tú comentabas, Diana, has aportado 500,000, pero en ese momento hay minusvalía. Quiere decir que a lo mejor de esos 500,000, pues bajó a 450. Entonces, si tú sacas ese dinero para meterlo a otra Afore, lo que pasa es que te vayas a llevar 450 de tus 500. Entonces, por eso es que es importante que tengamos claro que por lo menos está lo que ya hemos aportado o un poquito más antes de decidir cambiarte a otra Afore. ¿Es correcto el ejemplo así como lo Sí, planteo? sí, Vane, yo creo que lo explicaste perfecto. Y qué bueno que lo explicaste, porque yo hablando así de las minusvalías y no sé qué, el doctor que me está viendo está diciendo, ¿qué me estás hablando? Sí, lo explicaste perfecto. O sea, mínimamente me espero a que se recupere el portafolio, a que vuelva a subir a mis 500,000, a lo que yo tenía, y entonces lo muevo. Pero sí pensaría yo que no te cambies de Afore, no te estés cambiando de Afore, porque sí siento que pasa mucha gente que llega conmigo así de que me cambié de Afore en el 2000 tal, y luego me volví a cambiar de Afore en el tal, y luego me volví a cambiar, y dices, no, pues es ponerle freno de mano a la inversión, ¿no? Y sí, algunos que se cambiaron en 2020 dije, híjole, de las peores decisiones, porque esas minusvalías ahora sí se convirtieron en pérdidas, y ahora pues va a empezar su recurso desde un poco más abajo. Y Sí. lo que comentábamos, ¿no? Si de por sí estamos viendo que va a dar, ¿no? Que no va a dar todo lo que quisiéramos o esperáramos, pues no, definitivamente no lo hagan. Pidan asesoría, siempre yo les recomiendo, pidan asesoría mejor para ver en Antes qué de hacerlo. momentos. Ajá, y una vez en la vida, yo pensaría que no más. Pero bueno, Hablando de los PPR, Diana, ok, sí, sabes que ya me convencieron. Sé que tengo que tener un PPR, pero ¿cuánto me cuesta? ¿Desde cuánto puedo aportar? Digo, como máximos, considero que, digo, no hay un problema, pero como mínimos, si de repente digo, ok, ¿sabes qué? Sí es algo que ya quiero empezar a hacer. Normalmente un PPR como mínimo, ¿cuánto puedo estar aportando? muy bien, Vane. Esto va a ir en función, Vane, a nuestra edad. ¿Por qué va en función a nuestra edad? Pues porque, bueno, si lo haces a través de una compañía aseguradora, pues porque finalmente va a ver qué riesgos puedes tener en tu persona, ¿no? Que si eres muy joven, pues que seguramente va a ser muy barato. Si eres más grande y estás en los 40, en los 50, pues a lo mejor te va a costar más caro porque tiene un factor de seguro.
Pero generalmente el PPR puedes aportarlo desde 1,500 pesos, eso es como lo más bajito. mensual. Mensuales, exactamente. Puedes hacerlo desde 1,500 pesos mensuales y dependiendo del tipo de PPR puedes hacer aportaciones adicionales o puedes decidir tomar un préstamo si en algún momento lo necesitaras, que lo ideal es no lo hagas. O sea, tu PPR piénsalo ya como ten un pensamiento largoplacista y di, esto sí o sí me lo voy a llevar para mi retiro, ¿no? Un máximo, no hay un máximo, pero sí quiero contarte que cuando son aportaciones muy altas, ¿no? Pensando, no sé, quizá más de 15,000 pesos al mes, 12,500 pesos al mes, no sé, siempre la compañía aseguradora va a revisar de dónde vienen tus recursos, porque es muy importante para las compañías, pues saber que es dinero que pues te ganas dignamente, ¿no? Y que no es dinero que pueda ser como un tema de lavado de dinero, por ejemplo, Ok. ¿no? O sea, a lo mejor lo haces deducible de impuestos, ahí va creciendo, no sé, pero pues sí, grandes cantidades de dinero así, de pronto sí hay algo que le llaman como, eh, pues sí, como hacerte un cuestionario financiero de dónde vienen tus recursos y te lo revisan un poquito más. Ok, ahorita Diana nos comenta sobre hacer una aportación a lo mejor hasta de 10,000 pesos mensuales, pero para las personas que no tienen esa seguridad de decir, oye, pero pues, ¿qué tan seguro es que yo esté aportando ese dinero a algo privado, a una empresa? O sea, ¿quién me garantiza que en los 20, 30 años que pasen hasta que yo me jubile, esa empresa va a seguir existiendo? ¿Nos podrías contar un poco de las empresas que hay ahorita, las garantías o años que tienen como para dar esta certidumbre pues, que no es cualquier empresa a la que tenemos que acercarnos? Ay, sí, totalmente, Vane. Qué bueno que tocaste ese punto. Eso sí es súper valioso. Primero que nada, las empresas tienen que estar reguladas. Y si buscamos si están reguladas, generalmente lo encontramos por Comisión Nacional Bancaria y de Valores y en el caso de las compañías aseguradoras por Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Si la empresa no está regulada, lo vas a encontrar luego, luego, o sea, tú te vas a la página de Comisión Nacional Bancaria y de Valores y ahí puedes ver que la empresa exista y que esté debidamente regulada. Si la empresa no está regulada, mi recomendación es huye hacia el otro lado. Cuando las empresas están reguladas, quiere decir que tienen, o sea, que han demostrado que tienen cierto capital o ciertos fondos para hacer frente a todos los compromisos económicos que tienen con todos sus clientes. Y en eso se basa un poco, para decirlo en términos muy sencillos, la regulación de que estén bajo estas dos instituciones. Pero sí es muy importante darte, o sea, buscar que sí esté, ¿no? El agente, seguramente la persona que te acompañe o el asesor financiero te va a decir, ¿sabes qué? Esta sí está regulada, esta no está regulada, ¿no? A mí me han llegado muchos que me dicen, oye, Diana, está padrísimo estos que me presentaste, pero quiero ver estas empresas también. Y entonces en el momento que los buscas, dices, no, no están reguladas. O sea, yo sé que te están jurando y perjurando rendimientos de X%, ¿no? Tuve una que me llegó, no era un PPR, pero era una inversión, y la inversión el rendimiento era del 200%. Ya desde ahí ya dices foco rojo, o sea, esto algo va a pasar. Sí, Y totalmente. sí pasó con la empresa, tronó en el 2020 justamente un fraude billonario y mucha gente metió dinero ahí, bueno, porque lo auguraban y presumían y todo. Y justo yo, a esta persona que me había buscado y todo, conforme fue pasando el tiempo, le fui mandando así la noticia, ¿no? La Comisión Nacional Bancaria y de Valores se pronuncia que la empresa tal que está intermediando en México no está regulada y deslinda a Conducef por cualquier tema o queja que se vaya a dar en el momento que Qué pierde, que truene. peligroso. Sí, y Sí, es sí, o que sea, y te esto es avisa. bien importante. Esto es bien importante porque también de repente nos vamos con eso. Tristemente, se ha escuchado de tantas estafas que también a veces retienen a las personas decir, ¿sabes qué? Mejor no, mejor lo hago por mi cuenta, lo hago en el banco y así, pero al final es importante el tener claro que los rendimientos, me gustaría que nos dieras un ejemplo para que también las personas tengan un número en la cabeza de
¿cuánto es un rendimiento que está dando un PPR o una inversión en seguros? Porque de repente escuchamos eso, el 10% mensual, o sea, 10% mensual, que estamos Claro. hablando de un 120% anual, o sea, que ya son cantidades que dices, o sea, eso no es posible, pero platícanos un poco de los rendimientos, nada más para que las personas tengan en cuenta cuánto es lo que realmente puede ofrecer un producto allá afuera. Perfecto, Vane. Te lo comparto y cierro también un poco esta parte de lo que me decías de qué más hay que tomar en cuenta las compañías, porque quiero como dejar cerrado el punto, a también un poco ver la trayectoria de la compañía, ¿no? Hay compañías que pues, los asesores te van a platicar, bueno, esta compañía, por ejemplo, tiene 160 años en el mercado, o sea, ha pasado por guerras mundiales, revoluciones, pandemias, ¿no? Y sigue siendo una empresa financieramente hablando muy sólida. Entonces, también creo que es bueno, además de saber que está regulada, ver la trayectoria de la compañía. Creo que eso puede ser algo muy valioso y puede dar mucha seguridad y mucha certeza a quien está contratando el servicio financiero o el instrumento financiero. Y de lo que me contaba, de lo que me platicabas, bueno, todas las compañías aseguradoras y también de inversiones que tienen PPRs, eh, hay muchas diferencias entre cada una de ellas. Te puedo hablar, por ejemplo, de una de ellas, te da la inflación y te da un porcentaje garantizado del 2% más arriba de la inflación, ¿no? Sí, Entonces pensamos en esa empresa el año pasado, si la inflación fue el 8, pues esa dio el 2, di- ¿no? El 2 o más sea, arriba, entonces que el es un 10. 10% Es anual. correcto. Anual, exactamente. Y esta que te comparto es una compañía que justamente da valores garantizados. Entonces, pues ella dice, ¿no? Mi piso son ese 2%. Pensando, por ejemplo, en empresas donde el valor no es garantizado y que a lo mejor lo estás dando en pesos, generalmente las proyecciones que yo he revisado te dan entre el 5 y el 6%, casi como la Afore. Entonces, en la proyección, pero ya en la realidad, como en el año con año, te estarán dando también como el 2 o 3% arriba de la inflación. O sea, como que en cada una de ellas varía, ¿no? Hay quien te da el 1% arriba de la inflación, pero dices, bueno, ya le ganaste el 9% si fue el 8% el año pasado. Que aquí estamos Pero sí, hablando que son inversiones, ya contemplando la inversión, la inflación, perdón, más el porcentaje que te dan, son inversiones que incluso podría tener un 8%, 8, 10, hasta a lo mejor un 12% anual. dependiendo de la inflación, o sea, si la inflación fue del 6, pues a lo mejor te dio el 8. Pero sí tenemos que tomar en cuenta que o sea, con la inflación te podrá dar un 1 o un 2% más, ¿no? Ok, Quizá para quien lo escuche diga, ay, no, un 1 o un 2% más es muy poquito. Pero si se está revaluando el dinero cada año, ya no es tan poquito. O sea, al final ya dices, ay, bueno, no me está dando el 6% y sigue valiendo menos el dinero, se me está dando la inflación más eso. ok. Y la otra cosa es pensando ya en inversiones donde no son conservadoras, ¿no? Porque generalmente pensamos en seguros, que son inversiones conservadoras, eh, que quizás sean inversiones de otro tipo, a lo mejor en ETFs o en otro tipo de instrumentos. Ahí generalmente son arriba de los 10%. Ahí siempre te dicen mínimamente el 10%, ¿no? Ah, ya. Aquí lo que hay que considerar son varias cosas. O sea, recordar que son inversiones y las inversiones nunca va a haber nada garantizado, ¿no? O sea, por un lado dices, bueno, en el largo plazo sí me dio, pero a lo mejor vas a ver, no sé, te doy un ejemplo, el S&P 500, ¿no? Este portafolio. El año pasado se cayó muy feo, o sea, menos 18%, ¿no? En lo que va ahorita del año va en más 16, que dices, oye, me está dando 16% y todavía no cerramos el año. Sí, pero acuérdate que el año pasado se cayó hasta Perdiste 18. O sea, ahorita ¿qué está haciendo? Se está recuperando. recuperando. Ujú. Y qué padre, dices, oye, en un año el 16 está buenísimo. Todavía no cerramos el año, pero ahí va. Entonces, como entender muy bien que si tú quieres algo garantizado, quizá estés teniendo tu inflación más un 1, un 2% más o un 3% dependiendo de la compañía, arriba de inflación, ¿no? Hasta un 9% a lo mejor. Pero si tú estás
diciendo, no, yo no me interesa, o sea, yo sí tengo estómago para aguantar las caídas y bajadas y así soy extremo. Entonces, saber que, pues sí, como el año pasado, un S&P 500 se cayó el 18% y hoy vamos en un 16%. Para mí no es, está ganando, para mí es, le falta todavía un 2 para que volvamos a estar. Claro, Y ajá. entonces el año que entra, ver qué más puede hacer, ¿no? Que aquí, ajá. Y que depende mucho también en el tema ya de inversiones, pues de muchos factores, o sea, no podemos decir, ay, pues ya el año que entraba, como ahorita creció, va a crecer, o sea, el año pasado afectó la guerra de Ucrania con Rusia, hubo mucho desabasto, había mucha demanda, no se cubría ese desabasto, o sea, las acciones de las empresas, o sea, hay muchas cuestiones macroeconómicas que impactan durísimo a las inversiones, entonces hay muchas cosas que entender en este sentido. Te dará más, sí, pero hay que cuidarlas más, hay que echarles más el ojo. Que aquí hay dos cosas importantes que tienen que tener en cuenta las personas también, que es una, es el hecho de que las inversiones de alto riesgo también son para que sean a largo plazo, porque el riesgo se va disminuyendo conforme va pasando el tiempo. Entonces, también no hay que pensar como que, pues bajo, lo voy a sacar, porque pues al final del día por eso es mayor riesgo y con el tiempo pues ese riesgo va disminuyendo y que es por eso que funciona como una inversión. Pero aquí, hablando eso de retirarlo, en los PPR, Diana, ¿hay posibilidad de que yo retire ese dinero? ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Qué sucede en esos casos? Ay, qué buena pregunta, Vane. Y qué bueno que lo explicaste así, porque sí es muy cierto. O sea, eh, o sea, si vas a hacer un PPR, no saques tu dinero. Pero si llegara a pasar eso de que tengas que sacar tu dinero, hay algo que le llaman valores de rescate. Y los valores de rescate es un valor que tú puedes, ahora sí que se protege a la compañía y al usuario de los servicios financieros por los dos lados. A la compañía porque pues lo está invirtiendo y de pronto llegas y le dices siempre no, no te va a regresar el total de lo que tú le diste. Y a los usuarios de los servicios financieros porque pues le tienes que regresar algo, o sea, al final puso dinero. Entonces, esto se le llama valor de rescate y dependiendo del año donde tú hagas la cancelación de tu plan, te van a regresar un porcentaje. Y de hecho, esto cuando tú tienes una asesoría con un asesor financiero y le preguntas qué pasa si lo cancelo, te tiene que enseñar este como estudio donde te va a decir, ok, si tú lo cancelaras en el año 10 porque estamos hablando de que los PPR son a largo plazo, si lo cancelas en el año 10 esto es lo que te regresaría, este es tu valor de rescate. Si lo cancelas en el año 20 este es tu valor de rescate, ¿no? Y justamente tú vas a ver en esa tabla, Vane, que conforme más te acercas a la meta de que ya vas a terminar el PPR, el valor de rescate es mucho mayor que si tú a los primeros años se te ocurre cancelar el PPR, vas a recuperar muy poquito. Incluso la mayoría de las compañías, si tú tu PPR lo abres y lo cancelas en el año 1 o 2, la devolución es cero. Entonces, no te conviene, mejor haz muy bien con tu asesor financiero este cálculo de cuánto pudieras aportar de manera muy cómoda, que no te quite el sueño, que pueda seguir creciendo en el tiempo y mantente con tu PPR, ¿no? Esa es Que la recomendación, pero sí, la respuesta son los valores de rescate. eso es bien valioso porque también el valor de rescate también quiere decir que no me van a regresar lo mismo que yo aporté. Por ejemplo, si yo aporté de aquí a, no sé, 3, 4, 5 años, no sé, 100,000, y yo lo quiero retirar ahí, no me van a dar los 100,000. El valor de rescate quiere decir que es una cantidad que me van a dar a lo mejor 80,000. Entonces, eso es Es correcto, a sí. lo que se refiere con el valor de rescate. Pero sí llega un momento en donde ya te dan lo que aportaste o nunca llega a igualarse a lo que aportaste. Depende, si tú lo metiste en una inversión, es solo una inversión, sí hay un punto donde ya tu valor de rescate es ya lo que aportaste, ¿no? Ah, Incluso ya en tu inversión, pues como está pasándose o te está dando más rendimiento, pues ya tú dices, bueno, pues le aporté, no sé, 900,000 y ya tengo 1,5 millones, o sea, ya rebasé con los rendimientos lo que me dio. Generalmente en las compañías aseguradoras no necesariamente llegas ahí, dependiendo. Depende mucho, porque si tú tienes una suma asegurada, que es algo que te pueden dar porque perdías la capacidad de trabajar, por ejemplo, o por un fallecimiento, y la suma asegurada es muy alta, pues parte del valor del seguro
se está yendo de las aportaciones que estás haciendo. Entonces, pues se está cubriendo el valor del seguro y se está cubriendo la parte de tu retiro. Entonces, quizá cueste mucho trabajo en algún punto llegar exactamente a lo que aportaste. Que Entonces, aquí, sí, adelante. que aquí tú mencionaste algo interesante, que pudieras llegar el caso en donde por alguna cuestión se tenga que retirar, pero también qué pasa si yo no puedo pagarlo un año, porque mencionaste algo que me encantó, porque es importante analizar cuánto sí puedo aportar a mi plan personal de retiro. Tengo que hacer primero un análisis de mis finanzas, cuánto ahorro, cuánto gasto, cuánto tengo en deudas, para saber con exactitud qué es algo, una cantidad que lo voy a poder hacer frente y sobre todo durante muchos años. Pero, qué pasa si llegase a suceder esta situación en la que este año de plano, que me imagino que en pandemia a lo mejor pasó, no pude, o sea, perdí el trabajo, no tenía un ahorro, ya no pude aportar el plan personal de retiro? ¿Qué sucede? Mira, dependiendo del plan de retiro, hay compañías que te dicen, si tú no puedes aportar un año, porque existen, tú tienes derecho a descansar un año, ¿no? Y eso está buenísimo porque dices, "Ay, mi PPR no le pasó nada, ¿no? Ah, Son planes flexibles, este, y lo puedes hacer. Las compañías generalmente cuando se te atora la carreta, te dan un tiempo para que puedas, se le llama rehabilitar la póliza, ¿no? ¿Qué pasa? Que la póliza no es que se cancele, pero como ya no estás aportando, eh, se queda en un vigor prorrogado, se puede decir, o sea que pues como que se queda en hold, ¿no? Porque ya no has aportado. Te dan un tiempo para que tú puedas, por ejemplo, generalmente te dan 90 días, ¿no? Para que tú puedas rehabilitar tu póliza. ¿Y qué pasa en ese tiempo? Lo que tú tienes que hacer es pedirle a la compañía, o sea, decirle, oye, pues sí, se me atoró la carreta, pero ya lo quiero rehabilitar. Y lo que hace es, bueno, vamos a hacer el procedimiento para rehabilitar, más es importante dos cosas. La primera es que te pongas al corriente con lo que dejaste de aportar. O sea, no es como, ya no lo aporté, no pasa nada, empiezo, o sea, aporto ahorita y me sigo. Te tienes que poner al corriente con lo que no aportaste. claro. Y si es a través de compañía aseguradora, seguramente te van a pedir que vuelvas a llenar como estos requisitos de asegurabilidad, ¿no? Tu informe médico, que no tengas algún tema médico donde de pronto, pues deje de pagar la póliza porque me enfermé y a lo mejor ya tengo una enfermedad terminal, no lo sé. Ah, ya. Se oye muy feo, pero, o sea, puede pasar, ¿no? Y entonces me aseguro porque pues ahora ya tengo para, y entonces la compañía va a decir, oye, pero pues no estabas enfermo, ¿no? Entonces puede mandarte como otra vez el cuestionario médico para revisar que pues sigas sano o sigas sana y aportes tu plan de retiro para rehabilitar. ¿Qué pasa si pasa más de un año y no lo hiciste? Pues dependiendo del año en el que estés, ¿no? A lo mejor si ya estás en el año 15, pues buscar Un retirar nuevo. el valor de rescate, Ah, de lo que se haya quedado. Eso pensaría o eso haría. Y abrir uno nuevo. Y claro. abrir uno nuevo, porque pues a lo mejor no te vas a poner al corriente. Sí. Aquí hay algo que quiero decir que veo mucho con mis clientes y con las personas que se acercan a mí a preguntarme cosas de estos planes de retiro, es em, muchas veces las personas dicen, yo me fui con un ahorro muy difícil, ¿no? Mensualmente, Claro. y me vienen a consultar, ¿no? De que es que no lo calculamos, no lo calculé con mi asesor, o sea, como que nada más pensé, podía con esto. Pero sí, la realidad es, cuida mucho, o sea, cuánto puedes aportar. Y dos, busca cómo puedes hacer mejor tu estrategia de aportación para tu retiro, ¿no? Porque a lo mejor yo te puedo decir, hay personas que lo aportan mensual y esas personas son maravillosas si tienen el hábito del ahorro. Claro. Nunca se les va a atorar el plan de retiro, nunca. Hay personas que no tienen ese hábito, tienen el hábito a lo mejor de estar, más bien tienen situaciones donde están siempre recibiendo excedentes, dinero excedente. Ok. Entonces, estas personas que reciben excedentes generalmente hacen sus aportaciones anuales o semestrales.
Ah, ok. Y finalmente para ellos también es una estrategia porque dicen, yo ya sé que recibo el bono o recibo el aguinaldo o recibo y así lo voy a aportar. Ajá, Y es difícil que se les cancele una póliza a este tipo de personas porque pues si un mes no pudieran pagar o 2 meses, pues lo aportaron anual. O claro. sea, van a esperar hasta el otro. O si ¿no? ¿Y qué pasa si lo aportaron anual y el siguiente año no tuvieron excedentes? Pues cambiamos la forma de pago a mensual. Y es más fácil para ellos ir pagándolo mensual. Pero sí tienen que estar como muy de cerca con su asesor, decidiendo y definiendo de acuerdo a sus propias metas y a sus propio manejo de las finanzas, qué es lo que les conviene y cómo les conviene aportarlo. Porque sí, a mí me ha pasado que las anuales es raro que se cancele, o sea, rarísimo. Nunca, yo creo que en lo que llevo de asesor, nunca se me ha cancelado un anual. Claro. Pero las mensuales sí. Las mensuales es como, oh, es que no sé qué, fíjate que se me ponchó una llanta y no tenía el fondo de emergencia y me agarré lo del plan de retiro, ¿no? Y Sí, pasa. Y no pasa nada, o sea, no lo pudiste aportar un mes o 2 meses, no pasa nada. Lo puedes aportar después. Pero si se cancela la póliza, que es lo que me estás planteando, Vane, ahí ya es, pues ya te tienen que tomar otras claro. consideraciones. Ay, Diana, pues la verdad es que este tema está súper, súper interesante y aparte son muchas cosas que tenemos que tener en cuenta como este tipo de análisis. O sea, obviamente es importante hacer esto, pero también tenemos que ver incluso cómo estamos en nuestras deudas, cómo estamos en nuestros gastos. O sea, tenemos que hacer un análisis real para saber. O sea, no es como, ah, sí, sí es cierto, es importante, vamos a darle, sino que hacer un análisis bien de qué punto estamos. Me gustaría cerrar, Diana, con una pregunta y obviamente también tu recomendación. Eh, el top 3 de a lo mejor Afores que has visto en el tiempo. Ya hablamos que va a depender mucho de tu edad, pero a lo mejor un top 3 de Afores que se pueda considerar y un top 3 de seguros que se escuchan allá afuera que pudieras decir, sabes que en mi experiencia, no quiere decir que siempre vaya a ser así, pero a lo mejor en mi experiencia estos han dado como unos buenos, a lo mejor rendimientos, atención, seguridad. ¿Cómo nos puedes hablar de esto? Buenísimo, Vane. Mira, top 3 de Afores. Te voy a decir top 2 de Afores porque son las que siempre veo peleándose el primero y el segundo lugar, Va, me pero encanta. voy a hablar de la mía, porque yo estoy yo nací en el 81, ¿no? Entonces, para no también decir, ay, no, Diana, pero en mi edad esta es la mejor, ¿no? Y ya me dijo una cosa que no era. En mi edad, en estos años, en estos históricos, los top 2, que siempre se han estado peleando ahí primero, segundo, segundo y tercero, y así se regresan, es Profuturo y Sura. Esas dos Ok, son las que en mi CIEFORE es donde siempre se están peleando primero y segundo lugar. ok, Eh, excelente. y la verdad es que a mí me encanta que ambas son muy transparentes, o sea, son muy transparentes en tus estados de cuenta, que tienes la aplicación, que puedes hacer cálculo de cuánto si le meto más, o Ah, sea, ok. ambas son muy buenas, incluso conozco algunos asesores de ambas Afores y se me hace gente muy preparada, o sea, como que dentro de estas dos empresas los preparan súper bien. Entonces, Ex- esos dos son los que yo he visto que se han peleado como en rendimientos. excelente. Y por fuera, PPRs por fuera, competitivos. eh, Allianz es uno de ellos, o sea, es uno de los más competitivos que yo he visto y pues bueno, también soy usuario. Eh, Otro PPR muy competitivo es Prudential, o sea, también creo que tiene muy buenas proyecciones. Ok, Y otro muy bueno es New York Life, Seguros Monterrey, New York Life. Estos ok, tres, la atención también es excelente. Si tú, si tú tienes un tema, es rápido de resolver, tienen un buen servicio al cliente, son compañías que están bien valoradas frente a la CONSAR, frente a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. O sea, son compañías que, bueno, valoradas por el Moody's este, y por estas empresas certificadoras son pues empresas muy fuertes financieramente hablando. claro. Entonces,
Las tres son extranjeras, pero tienen capital extranjero, pero pues bueno, trayectorias que platicábamos, ¿no? Hace rato, 140 años en el mercado, 150 años en el Ok. mercado, entonces O sea, ya han dices, pasado por ya mucho, pasó ya han por pasado. todo. Claro, claro. Entonces, estas son mis top tres. Claro, hay muchas muy buenas compañías, pero de todas las proyecciones que he revisado y que he valorado, digo, wow, ¿no? Y que finalmente también soy usuaria de algunas de ellas, porque no tengo un PPR, ahí siempre estoy buscando como diversificar. Este, Me he llevado como muy buen trato, muy buen servicio y pues bueno, eso también Ah, quiero para mis clientes. súper. Mil gracias, Diana. Creo que ahí les dejamos esta parte a las personas que definitivamente existen otras opciones, existen estas que nos recomienda Diana, que digo, estás tú muy metida en esta parte. Te agradezco muchísimo, Diana, de verdad, por toda la información, por darnos tu tiempo, por darnos estas explicaciones tan claras. Igual vamos a dejar aquí la información de Diana. No sé si nos quieras invitar a algo, Diana, si les quieres dar como una última recomendación, alguna invitación, para que puedan a lo mejor contactarte. Ay, Vane, pues mira, al contrario, te agradezco mucho, Vane, esta invitación. Espero que todo lo que hayamos compartido sea de mucha utilidad para la gente que nos escucha, para cuidar de su patrimonio, para cuidar de sus viejitos del futuro, que de verdad confío en que seamos muy prósperos. Y pues bueno, más bien decirles, sigan mucho a Vane. Yo la he visto trabajar muy de cerca con la gente en el tema de revisar las finanzas, o sea, no, yo veo pues un tema en específico o dos temas en específico, pero Vane ve un globo, ¿no? En cómo estás en tus deudas, dónde estás parado, cómo está el fondo de emergencia, etcétera, etcétera. Entonces, creo que esta parte sí es bien valiosa, o sea, buscar cómo en un escenario completo, dónde estoy, qué quiero y a dónde voy. Muchas veces no sabemos ni siquiera qué queremos, o sea, sí sabemos que queremos estar bien, pero no sabemos cómo llegar ahí Claro. y, y se nos atora la carreta porque a todos nos puede pasar, ¿no? Pero creo que tener una persona profesional a tu lado que te esté acompañando y que te esté haciendo este gridito de acuérdate que esta deuda, acuérdate que hay que sanearla, acuérdate que hay, o sea, creo que esta parte es muy valiosa y yo creo, Vane, que haces un excelente trabajo, te agradezco la invitación y pues a seguir sumando para que las personas Súper. puedan estar bien financieramente hablando en el futuro. Pues ahí está, muchas gracias por vernos el día de hoy. Como escucharon, con nosotros pueden ver esta parte de planear, de organizar sus finanzas para poder tomar el segundo paso súper importante que es seguro de gastos médicos mayores, ver un PPR y ver otros seguros que claro son importantes que no hemos tocado y que hay un mundo de cosas que tenemos que tener en cuenta, pero pues es algo que podemos ver y podemos analizar. Les agradezco muchísimo, te agradezco muchísimo, Diana, por tu tiempo, porque estén el día de hoy aquí viéndonos. Dejen sus comentarios acá abajo, dudas, preguntas, sugerencias. También dejaremos el correo de Diana por si es algo que a ti te interesa, es algo que ya has visto o que a lo mejor ya tienes algún seguro, algún PRI, no te están atendiendo como debes o quieres hacer algún tipo de cambio que lo puedas ver. Los vamos a dejar aquí también. Les agradezco mucho el vernos el día de hoy. Te agradezco muchísimo, Diana, y nos Un vemos en gusto. el siguiente episodio. Bye. Hasta pronto.